nos disponíamos a celebrar un poco, pues, plan amigos, sábado por la noche. Bueno, nos fuimos a comprar unas cervezas y así, pero cervezas en plan sano, con nuestro gran amado y amigo altavoz, el móvil. Estábamos aquí un buen rato y de un momento a otro pues llegó la policía. Bueno, llegó la policía y nosotros pensábamos que era un amigo y bueno, todos emocionados, ¿no? Porque había llegado un amigo y después nos dimos cuenta que iban bajando dos patrulleros, ¿no? Y ya se nos quitó toda la fiesta. Bueno, allá nos encontramos a varias personas y nos pudieron ayudar quitándonos la multa, que es lo que más necesitábamos, porque como no trabajamos ninguno, pues recurrimos a esa mediación. El policía se puso en nuestra situación, tanto como nos pusimos, tanto él como se sintió que se puso en nuestro parecer, también nosotros lo que hicimos, también comprenderle y saber cómo es la parte policial en ese sentido. Y sacamos un buen debate, la verdad es que a mí me gustó mucho y compartimos muchas ideas y cosas que también no sabíamos. La verdad es que yo me quedé muy sorprendida al saber que había muchas cosas diferentes que nunca las había visto o nunca me las habían dicho. La manera más expeditiva de explicarlo quizás sea compararlo con un tatami de judo, un deporte de contacto total pero noble, con unas reglas de compromiso. En ese tatami todo el mundo va a entrar en contacto con todo el mundo. No siempre de una manera, en principio, demasiado amistosa, pero en el recorrido, ese contacto pleno va a cambiar las tornas. Todo el mundo polemizará con todo el mundo, pero eso obligará a todo el mundo a escuchar a los demás. La gente se pondrá en el lugar de los otros y al final ese recorrido tan complicado, tan tortuoso, va a llevar a un punto mínimo de compromiso, de acuerdo, de consenso, que es el objetivo de una mesa de diálogo. La clave está en que cuando tú llegas a un compromiso muy trabajado es porque realmente las actitudes de todos se han puesto de acuerdo en algún momento, no es algo fingido, no es algo apócrifo, y ese es el punto clave de una mesa de diálogo. El programa de acción y reparación municipal es un programa de actuación de medidas alternativas, educativas, a la sanción administrativa que se firmó desde el Departamento de Interior de la Generalitat, juntamente con el Ayuntamiento de Sant Boi, y que iba dirigido a menores de entre 14 y 18 años. La idea eran menores infractores de la Ley Orgánica 1/92, que habla sobre la protección de seguridad ciudadana, y se trata sobre el consumo de sustancias en vías públicas, lugares públicos, establecimientos, transportes públicos y la tenencia ilícita de drogas o sustancias psicotrópicas o estupefacientes, siempre y cuando no fuesen reincidentes. La finalidad es que el menor sea consciente de los hechos que ha realizado y que tenga la posibilidad de acogerse a una acción reparadora, educativa, preventiva, y la finalidad es desde una vertiente pedagógica y de un compromiso cívico con la comunidad. La mediación reparadora representa un cambio de modelo, un modelo alternativo a la sanción, a la punición, al castigo. Entonces planteamos como si es una oportunidad que le damos a la persona que ha sido denunciada, que ha cometido la infracción, para que se pueda responsabilizar de la propia infracción y pueda dar una respuesta, ¿no? Una reparación. Entonces, en este proceso nosotros hacemos una acogida individualizada, teniendo en cuenta las circunstancias y los hechos particulares de cada persona. Para eso, ¿qué cuestiones son importantes? Que nosotros lo enmarcamos en una red, en un conjunto de servicios, de recursos del municipio, que son aliados y son protagonistas de este proceso. Pero el que realmente diseña, el que construye el proceso, la medida alternativa, es la persona, el usuario de este proceso. Bueno, pues tú sabes que en esos momentos se te viene el mundo encima, tú dices, coño, pero ¿cómo puedo pasar esto? En un momento nos dijeron que no iba a pasar nada y tú sin trabajar, tu madre con trabajo, que tampoco se puede sostener. Tú dices, bueno, un montón de pensamientos que se te vienen a la cabeza, de cómo pagarlo, de luego lo que te puede ocurrir, de lo que te dirán en tu casa. A ver, yo pienso que no tenían que... Lo que estábamos haciendo nosotros tampoco no era algo del otro mundo. Y solo estamos bebiendo. La verdad aquí las leyes son muy diferentes, ¿no? A nuestros países. Pues allá puedes ir a beber donde tú quieras, ¿no? Y bueno, no te dicen nada. Aquí, claro, cambian mucho las cosas y claro, tú vas un poquito desorientado.
Para el Servicio Municipal de Drogodependencias, después de 20 años de trabajo en este municipio, 85.000 habitantes, Baix Llobregat, el trabajo que hemos desarrollado en equipo los últimos años en el diseño y en la implementación del programa de medidas alternativas educativas en un tema como es el consumo y tenencia de sustancias, ha permitido concretar de una manera local la intervención en prevención comunitaria y hacerlo además no solamente de una manera transversal y con trabajo en red, que metodológicamente es el planteamiento del programa municipal transversal de prevención de drogodependencias, sino que además lo hemos podido hacer en una perspectiva de ciudad, enmarcando este trabajo en el seno de instrumentos más amplios como son la Ordenanza Municipal de Convivencia y concretamente desarrollando el protocolo de coordinación con otros agentes locales muy significativos en este tema, concretamente Mossos d'Esquadra, nuestra policía local y a partir del impulso del Plan Local de Civismo. La mediación desde un planteamiento transversal significa el tener en cuenta que el ser humano, sus situaciones y todo lo que vive no lo hace de una forma sesgada, sino que intervienen muchos elementos. Para nosotros el poder trabajar con todas y cada una de las áreas del ayuntamiento y con los diferentes agentes de la comunidad nos ayuda a poder trabajar de forma preventiva en aquellas áreas o en aquellos aspectos que a lo mejor aún no ha florecido el conflicto y en otros aspectos en donde ya el conflicto está ya enconado, pues poder trabajar de una forma más incisiva. ¿Vale? Nosotros como proyecto de mediación consideramos que no vamos a trabajar sesgadamente, sino trabajar universalmente para poder realmente atacar aquellos espacios en donde el ser humano no se encuentra cómodo. Fue una experiencia, bueno, una sorpresa más que una experiencia. El estar allí compartiendo un momento grato con los amigos y que vengan y te digan, pues lo que estás haciendo está mal, vas a tener una amonestación o un tirón de orejas, como le dijeron los policías. Y luego, familiarmente, quizás pues me entró miedo decirle a mi madre, porque sabía que no iba a reaccionar bien, que me iba a decir, pero si sabías que estaba mal o no sabían si era legal o no, ¿por qué os arriesgáis? Pero bueno, no pensamos, somos jóvenes y a veces nos dejamos llevar por el impulso o decir, va, un momento, pasarlo bien. Un poquito más de conciencia familiar, ¿no? De que te entienda y de apoyarte en todo momento, no decir, pues ya que lo has hecho, pues mira, te apañas tú como quieras. No, de que te apoye, de que te acompañe, que te diga, bueno, miremos soluciones, qué hacemos, qué no hacemos. Y que claro, que sepa también y que se empape de lo que uno se empapa, de que de que se preocupe y de que si ve que hay una solución, pues se hace esa solución, si no, pues se toca pagar. Y que ya, bueno, que si uno no tiene el dinero en el momento ya se mirará cómo, pero al ver tantos sistemas de ayuda, de mediación, lo que sea, pues es eso, que la familia se conciencia. Desde Sant Boi esta propuesta de trabajo conjunto acaba constituyendo un trabajo integral de ciudad y como propuesta para trabajar la convivencia del municipio. Desde el punto de vista del usuario, yo creo que esto le abre los ojos. El usuario ve que realmente hay un proyecto de ciudad que le arropa. Ve que no hay contrincantes, no hay malos, no hay buenos, sino que hay una serie de agentes municipales, agentes extramunicipales, muy variopintos. Estamos hablando de técnicos mediadores, técnicos en prevención de drogodependencias, técnicos sanitarios y policías también, no olvidemos también a los policías. Todo este equipo lo que hace es construir ciudad. La comisión técnica es la oficialidad o la parte formal de toda la teoría que nosotros y la práctica que vamos desarrollando respecto a lo que es la colaboración de todas las áreas y de toda la ciudadanía. Entonces, en esta comisión técnica lo que hacemos es llevar esa preocupación de la ciudadanía o esas situaciones que han
devengado en conflicto y la tratamos ahí de una manera mucho más oficial o mucho más técnica. Para nosotros esta mesa técnica es un instrumento muy valioso para poder tratar transversalmente de forma formal, valga la redundancia, los conflictos que se van dando en la ciudadanía de forma tanto desde la intervención como desde la prevención. Y he aprendido que hay que tomarse las cosas con más responsabilidad y bueno, la gente de mediación me ha aportado, no sé, conocer las leyes de este país, conocer mis responsabilidades y mis derechos y mis deberes. Lo mejor que así fue poder saber cosas que duda de nosotros, que el policía a nosotros nos explicaba los fallos que podíamos tener o cuáles serían cómo podíamos hacerlo mejor. Y ahí él se puso en nuestra posición y nosotros comenzamos a pensar que hay cosas que hay que saber. Lo que saco una conclusión es que, bueno, ya sé más o menos las leyes de aquí y qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, en ese servicio de mediación obviamente no solo era ir, presentarse y bueno, ya está. Obviamente teníamos que hacer algo para poder solucionar lo nuestro, ya sea pasar por los institutos contando nuestra historia o lo que estamos haciendo ahora, un pequeño vídeo para que la gente se concientice y entienda de lo que, y bueno, se ponga en el lugar de nosotros lo que hemos pasado y que sepan y estén atentos de que no les pueda pasar, de que estén, como te digo, un poco prevenidos. Y te puede servir en el futuro, ¿no? También la mediación. Puede que quieras trabajar de eso, que te guste ayudar a la gente que esté en problemas y dice, pues mira, voy a aprender un poco en la mediación porque quiero ayudar a los demás. Así como yo pasé un problema, quiero yo ayudar a alguien como a mí me ayudaron. Pues eso es lo que podría ser. La mediación reparadora nos lleva a los hechos. Yo realmente, más allá de pedir perdón, que puedo pedirlo y es muy bonito, y es un acto de valentía, pues más allá de eso, reparo el daño que he causado. Ese daño lo puede haber causado a una persona en concreto, a una comunidad de vecinos, a un colectivo de gente mayor, y al repararlo lo que estoy haciendo es llevar al terreno de protagonismo a la víctima. La víctima siempre había sido la gran olvidada en los procesos convencionales, judiciales o administrativos. Aquí recuperamos el valor de la víctima, que realmente es quien tiene que ver que se ha arbitrado desde la ciudad una medida para reparar el daño que ya sufrió y sobre todo para evitar que se reproduzca, porque ahí está el valor preventivo. Para el Servicio Municipal de Drogodependencias y sobre todo para los profesionales que formamos parte de él, que lo tiramos adelante en nuestro día a día cotidiano y laboral, participar en este programa de medidas alternativas educativas ha supuesto, primero, una oportunidad de aprendizaje, en segundo lugar, también, nuevamente, una oportunidad de mejorar los servicios que prestamos y de hacerlo en un tema muy significativo, sensible, un tema no de fácil ni lectura y de más difícil intervención, como es ser capaces de activar los recursos que tenemos de maneras flexibles, de maneras innovadoras y a partir de la complementariedad de las miradas de aquellos que formamos parte de la red. Estoy hablando de compañeros y compañeras de las fuerzas y cuerpos de seguridad que trabajan en Sant Boi, del equipo de mediación que posibilita el trabajo diario en el servicio, en el casal que tenemos aquí al lado, de los profesionales de mi equipo del ámbito de drogodependencias, trabajadores sociales, educadores sociales, de los tutores y profesores, padres e incluso, me sabe mal dejarlos para el último lugar cuando son los protagonistas de buena parte de esta historia, los jóvenes que en posición de infractores participan de la mediación reparadora. Para nosotros, y concretamente para mí, en tanto que responsable del Programa Municipal Transversal de Prevención, ha sido y es una ocasión de aprender, de innovar y de buscar y probar instrumentos para conseguir un objetivo de detección precoz, quizás el objetivo más difícil, el de valorar de manera adecuada, identificar los casos de riesgo y estar a la altura de las necesidades de estos chicos que en este modelo aún debemos de llamar infractores. Y aparte de agradecerle al grupo de mediación, agradecerle a mi amigo que también estuvo ahí incluido en el problema, que nos dio, bueno, casi nos guió para apuntarnos a esta mediación, y a mis padres. La propuesta salió de mi compañero,
que bueno, primero nos dijeron a ver si queríamos hacer algo, ¿no? Nos dieron muchas opciones. Sí, muchas opciones. Sí. Nos dieron opciones para, de esa forma, dar una enseñanza al resto de la gente, bueno, los jóvenes de nuestra edad, como dijo mi compañero, para que ellos...